Muchos dicen que estoy mal, pero no lo estoy. Muchos dicen que soy diferente, pero no lo soy. Muchos dicen que estoy loco, pero no lo estoy. Me siento solo, camino solo, sin nadie que me consuele, sin nadie que me ame. Yo solía ser normal, como tú. Es curioso porque siempre he odiado ser parte de lo normal, de la multitud. Debes apreciar lo que tienes. Debes orar para que nunca tengas que sentir lo que yo siento. Odio, depresión, abandono, traición. Todos ustedes tienen vida, tienen esperanza. Yo ya he perdido estas cosas por culpa de un demente. Él es el único que en verdad es malo, no yo. Él se robó mi vida, mi esperanza, mi todo. Me dejó en la putrefacción después de hacer su maldito experimento. Me dio la bienvenida con los brazos abiertos. Me prometió una nueva vida, mejor que la que había vivido antes. Él me mintió, se robó todo de mí. Todavía recuerdo el día. Yo era un joven sano recién salido de la escuela preparatoria. El sol brillaba. Como sea, todos me odiaban. Sentía como todos me juzgaban. Mi camino a casa durante el último día de la escuela fue un infierno. Como de costumbre, los chicos pasaban en sus autos, gritaban cosas como «maricón» o «ya toma una ducha». ¿Por qué me odian tanto? Un pensamiento pasó por mi mente. Estos tipos poco a poco me matarán de todos modos. ¿Por qué no hacerlo rápido y sin dolor? Estaba cegado por el dolor. Si hubiera sabido entonces lo que ahora, nunca me hubiera atrevido a tomar aquella cuerda en mi sótano. ¿Pero dónde hacerlo? No en mi casa. Yo odiaba a mi madre, pero no lo suficiente como para causarle un trauma. Así es que salí de casa y me dirigí a la ciudad, a la parte más remota, y dentro de un callejón me dispuse a acabar con mi vida. Joven, ¿qué estás haciendo? Ponerle fin a esto, respondí. Estás loco. Ven conmigo. Creo que te puedo ayudar. ¿Ayudarme? Si no eres más que un anciano, déjame morir en paz. Ahora no puedo hacer eso, dijo con voz ronca y me agarró del brazo. Ven. Cuando luché, tiró con más fuerza. Me caí y él volvió a sujetar mi mano y rápidamente me arrastró dentro de un edificio y cerró la puerta detrás de nosotros. Joven, creo que puedo ayudarte. Sé cómo te sientes. Por favor, escúchame. Maldito seas. Muy bien, pero date prisa. Una vida es algo precioso. Pero ¿qué dirías si yo te ofreciera una nueva vida y totalmente gratis? Yo diría que ¿dónde coño me inscribo? Bueno, he estado haciendo una investigación sobre la anatomía humana y después de unos cuantos experimentos, creo que he dominado la manipulación de la forma humana. Creo que puedo convertirte en cualquier cosa o cualquier persona que desees. Claro, bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo cuáles? Sacó una hoja de papel. Bueno, primero que nada firma aquí. ¿Y qué pasa si no quiero? Bueno, en eso radica la segunda circunstancia. Tú no tienes elección. ¿Qué? Ya me has oído, mi querido amigo. Sacó una jeringa con un líquido verde. Ahora estate quieto.
Traté de correr, traté de gritar, pero él me tomó y me enterró la aguja en el cuello. Entonces, todo se volvió negro. Me desperté en una habitación con las paredes de vidrio y por alguna razón estaba vestido de traje. Segundos después de que desperté, él entró en la habitación con una bata de laboratorio. Ahora, mi amigo, ¿tuviste una buena siesta? ¿Dónde estoy? Eso no es de tu interés. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y dejar que me haga cargo de todo el trabajo. ¿Qué me estás haciendo, psicópata? Te voy a matar. Hijo, no te tengo miedo. Tú te vas a quedar ahí mientras yo hago historia. ¿Historia? Sí, cuando por fin logre hacer una transformación de todo el cuerpo en ti. Tocó un interruptor y comenzó a hablar en un micrófono. Probando. Bueno, ahora comenzaremos con el experimento 84B. ¿Qué demonios estás haciendo? Los signos vitales del sujeto parecen ser normales. Su frecuencia cardíaca se ha disparado. Sin embargo, la actividad cerebral es alta y los niveles de insulina son normales. ¡Déjame ir! Listo para comenzar con el experimento. Se dio la vuelta para accionar una palanca, activando el primer nudo. Un rayo de energía comenzó a perforar mi cuerpo, rompiendo mi ser en pedazos. No podía gritar. Mi visión se tornó borrosa y de pronto estaba ciego. La apariencia del sujeto empieza a deformarse. Activación del segundo nudo. El dolor aumentaba. Sentía como mi boca y mis ojos se cerraban. La cara del sujeto está completamente transformada. Activación B. De pronto, una alarma sonó. ¡Error! Él gritó. No, su rostro y las extremidades no se han desarrollado plenamente. Tengo que abortar el experimento. Lo último que escuché fue un gran estruendo. Me desperté, esta vez entre los escombros de aquel lugar. Apenas podía ver. Era como si una pantalla de algún tipo me tapara los ojos. Sentía la boca como si hubiera sido cosida con aguja e hilo. No podía respirar, puesto que mi nariz se había cerrado también. Pero de alguna manera no tenía la necesidad de hacerlo. Me levanté. Mis brazos y piernas se sentían extraños. Me tomó casi un minuto volver a tomar el control sobre ellos. Entonces, comencé a caminar entre los escombros. Un ordenador destrozado yacía al lado de un pie desmembrado. Un rastro de sangre me llevó a un pasillo y después a una puerta. Podía escuchar ruidos. Abrí la puerta y vi a un policía levantar algunas cosas. Se dio la vuelta y me vio, gritó y salió corriendo. Yo traté de gritarle que se detuviera, pero no pude hablar. Así es que lo perseguí. A medida que corría sentía cómo mis piernas cambiaban, como si estuviesen creciendo mientras me movía. De pronto, alcancé al policía y traté de tomarlo del hombro. Un tentáculo salió de mí y le atravesó el pecho. Me maldijo y cayó. ¿Qué coño ha pasado?, pensé. Miré al cadáver. Un agujero enorme se encontraba en su pecho. No lo pude ayudar. Continué siguiendo el rastro de sangre hasta que me encontré con el cuerpo del hombre. Él fue aplastado con una viga. Intenté levantarla. En ese momento los tentáculos volvieron a salir. Levantaron la viga sin mucho esfuerzo y arrojaron el cuerpo del hombre con mucha fuerza hacia la pared y me salpicó una lluvia de sangre. Miré por todos lados buscando un lugar por donde escapar, pero era un callejón sin salida.
Seguí buscando hasta que encontré un cuarto de baño. Era lo que necesitaba para lavarme la sangre. Me miré al espejo y me di cuenta de que yo no tenía cara. Yo vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos por igual, todo por culpa de aquel maldito experimento. Poco después de aquella experiencia, he ido descubriendo mis verdaderos poderes. Puedo estirar mis brazos y mis piernas. También puedo producir tentáculos en mi espalda. Después de todo lo que he vivido, yo solo quiero aceptación. Así es que busco personas, niños. Ellos son los únicos que no me ven con temor. Pero no siempre puedo controlar mi cuerpo. De vez en cuando me equivoco y alguien muere. Pero eso no es mi culpa. Yo solo busco compañía. Me gustan las fotografías. Me gusta entrar en ellas. Siempre hay personas que toman fotos de la vida silvestre, así es que decidí vivir en los bosques. Pero siempre que me acerco a una persona para ver cómo salía en la foto, ellos corren y una cosa lleva a la otra y una persona más muere en mis manos. Juro que esa no es mi intención. Pero he perdido el sentido de todo. Ya no sé cómo ser una persona. Las cosas siempre son malas alrededor de mí. Parece que siempre voy a matar a alguien. Solo quiero pedirte un favor. Cuando me veas, no huyas. De hecho, debes correr hacia mí y darme la bienvenida. Eso significaría mucho. Eso podría salvar tu vida. Pero, ¿cómo sabrás que soy yo? Puedes buscarme fácilmente. Solo debes ir a Google y escribir Slenderman. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el experimento de Slenderman. Había una vez una familia feliz. Una pareja joven. El papá no tenía ni 45 años. La mamá estaba cerca de los 40. Tenían una hermosa niña de 6 años. Lo cierto es que, a pesar de ser muy bonita, tenía una mirada tétrica y profunda. Sus padres querían complacerla en su próximo cumpleaños con muchos regalos. Muñecas costosas, tablets, mucha ropa, etc. Pero entre todos los regalos hubo algo simple que atrajo mucho su atención. Una libreta con una caja de crayones. Luego de unos días de haber celebrado su cumpleaños, la pequeña se dedicaba a dibujar todo tipo de cosas. Desde su propia casa hasta el perro, el televisor, árboles, sus amigos, sus juguetes, etc. Su padre se sintió encantado con el regalo que le había dado a su hija desde entonces. Pero, luego de que él inspeccionara los dibujos, se dio cuenta de algo muy extraño. La niña estaba dibujando muy seguido, en casi todas las escenas, a una mujer horrible. El hombre estaba un poco preocupado por la apariencia repugnante y aterradora que tenía esta mujer. De un momento a otro, el padre decidió preguntarle a su hija qué era lo que estaba dibujando. Qué enorme sorpresa se llevó cuando ella le dijo: Elida. El padre dijo: ¿Quién? Es Elida, dijo la niña. ¿Quién es Elida?, preguntó su padre. Es la mujer que me ve todas las noches mientras duermo.
ella se aparece y se me queda viendo en una de las esquinas del cuarto. El padre, muy asustado, creyó que su niña estaba sufriendo de algún problema psicológico o algo así. Pero antes de ello, quiso comprobarlo por sí mismo, montando cámaras de seguridad en la habitación de su niña para asegurarse que lo que estaba diciendo fuera mentira o verdad. Luego de una noche con la cámara puesta en la habitación, comenzó a revisar la grabación mientras su hija estaba en el colegio. Ahí se podía ver que mientras la niña dormía, exactamente a las 3:33 de la madrugada, comenzó a moverse de un lado a otro, como si algo la incomodara. Luego ocurrió algo inesperado. La niña se sentó en su cama y se quedó así por un par de horas, mirando hacia una esquina. Se podía ver que movía su boca, sus labios formaban palabras, pero no alcanzaba a escuchar qué era lo que decían, ni entender con quién o con qué estaba hablando. A pesar del terror de ver a su hija así, no encontró algo más extraño, ni mucho menos a Elida, por lo que decidió empezar a sospechar que definitivamente su hija tenía un problema psicológico. El padre consiguió una cita justo después de que su hija saliera de la escuela, así es que fue en busca de ella al colegio y luego se fueron al psicólogo. Durante el camino, él notó que su niña estaba algo triste. Había algo en su mirada que nunca antes había notado. Entonces le preguntó: «Hija, ¿te pasa algo?». La niña, triste y con la vista perdida, le contestó: «Bueno, papá, es que Elida está muy enojada y anoche me dio un mensaje para ti. A Elida no le gusta que la veas, de ninguna manera. Ella dice que si la sigues buscando me va a hacer mucho daño. Por favor, papá, ¿podrías dejar de verla?». El padre, totalmente aterrado por aquellas palabras, no supo qué hacer. Tomó la mano de su hija y, fingiendo no estar sorprendido, le dijo: «No te preocupes, mi amor. Dile a tu amiguita Elida que ya no las molestaré. Es solo que un padre debe conocer a las amigas de su hija. Eso es todo». El padre canceló la cita con el psicólogo y se fueron a casa. Cuando llegaron, el pobre hombre estaba sudando frío. El miedo se estaba apoderando de su ser. No pudo más. Entonces, comenzó a revisar de nuevo la grabación de la noche anterior y de pronto encontró algo que lo dejó sin aliento. En la grabación se podía ver una silueta dibujada en la pared con los crayones. Pero cuando comenzaba el amanecer, esta silueta desaparecía poco a poco. Entonces, durante las noches esta pintura aparecía. Se parecía mucho a los dibujos que su hija hacía. Y luego, conforme llegaba el amanecer, la pintura se desdibujaba de la pared. Poco a poco iba desapareciendo hasta que la pared quedaba limpia. Esa noche el padre de la niña decidió no decirle nada a su esposa y luego, cuando llegó el momento apropiado, fue hasta el cuarto de la niña para intentar ver la pintura por sí mismo. Se colocó justo a un lado de la cama. Desde ahí, podía ver a su hija mientras dormía y al mismo tiempo vigilar la pared donde se suponía
aparecería el dibujo de Elida. Un grito despavorido y ensordecedor se escuchó por toda la casa, despertando a la madre, quien dormía sola en su habitación. Llamó a su esposo mientras se ponía sus zapatillas afelpadas, se acomodó el blusón y salió rápido hacia la habitación de la niña. Entró desesperada, encendió la luz y encontró a su esposo arrodillado en el suelo llorando, arrancándose el cabello, tirando baba como un animal mientras sudaba a chorros. El aspecto del hombre era increíblemente estremecedor. ¿Dónde está mi niña?, preguntó la esposa, pero el padre estaba fuera de sí. Su mente había quedado retorcida del susto. Un mecanismo de defensa mental se había disparado y ahora el esposo parecía no saber ni quién era él mismo. La niña había desaparecido, dejando solo los crayones tirados en el suelo, frente a la pared, en donde había algo escrito que decía: «Te lo dije, a Elida no le gusta que la vean». Yo soy el documentalista y esto fue A Elida no le gusta que la vean. En 1958, un grupo de investigadores, arqueólogos y científicos encontraron un extraño pasadizo secreto en las afueras de Chinguetti, cerca de Atar, en Mauritania, al noroeste de África. En este pasadizo oculto, que fue descubierto accidentalmente por uno de los pobladores de el pueblo ya mencionado, se encontraron 3 extrañas lápidas. Las 3 estaban vacías. Debido a las condiciones del lugar, los expertos llegaron a la conclusión de que en realidad habían sido saqueadas en el pasado y habían sellado la recámara con explosivos para cubrir el ultraje. No obstante, uno de los arqueólogos, el Dr. Youssef Al-Anas, sintió curiosidad al ver una especie de camino que llegaba a las 3 tumbas, que en realidad continuaba más allá, como si los estuviera guiando hacia otro lado. Sin embargo, lo extraño era que el camino terminaba en un tope con una de las paredes de aquel salón. El Dr. Youssef se acercó y comenzó a toquetear la envejecida pared. Sorpresivamente se dio cuenta de algo aún más raro. La pared estaba completamente fría. Debido a la ubicación geográfica del lugar en cuestión, las temperaturas, aún estando bajo tierra, son infernales. Aquella pared parecía algo fuera de lugar. El resto de los investigadores comenzaron a tocar las demás paredes y nuevamente se encontraron con otra sorpresa. Todas las otras paredes estaban a una temperatura ambiente, excepto la que había descubierto el Dr. Youssef. Comenzaron a especular al respecto y llegaron a la conclusión de que definitivamente tenía que haber una corriente de aire del otro lado de aquella pared y que esta corriente era lo que provocaba el cambio de temperatura. Con mucho cuidado, comenzaron a cincelar por uno de los costados de la pared. Poco a poco los instrumentos de excavación perforaban más y más hasta que, de pronto, un pequeño boquete dejó salir aire frío a través de él. Un silbido escalofriante se comenzó a escuchar conforme la recámara se llenaba del nuevo aire frío proveniente del otro lado. «Definitivamente hay algo del otro lado», dijo uno de ellos.
De inmediato comenzaron a crear una pequeña entrada por donde apenas si lograron introducirse, junto con un pequeño equipo de iluminación portátil de la época. Lo que encontraron del otro lado los dejó totalmente perplejos. Se trataba de una recámara aún más grande que la anterior. Un sitio que nunca antes había sido descubierto. El escenario era totalmente diferente que el anterior. Ahora se respiraba un fuerte olor a humedad. Un sentimiento de peligro inundaba los corazones de los allí presentes. Todos estaban asombrados al ver cómo en el centro de todo había otros 3 sarcófagos. Comenzaron a caminar con cuidado. Conforme se acercaban, comenzaron a distinguir cada vez más los detalles. De las 3 tumbas que encontraron, una de ellas, la del centro, era más grande que las demás. Las otras 2, las más chicas, estaban hechas con piedra llevada desde otra zona y los investigadores lograron abrirlas rápidamente por medio de palancas. Cuando vieron lo que había en su interior, todos quedaron callados. Dentro de estos 2 primeros sarcófagos había esqueletos humanos. Pero eso no era lo más sorprendente, sino que ambos cuerpos habían sido lapidados con armas de una manufactura futurista. Es decir, que estaban hechas con un acero resistente, inoxidable, y que además tenían en ellas grabados un extraño sello al estilo de los sellos del rey Salomón. Sus armaduras no eran para nada conocidas por los expertos. Eran más bien una mezcla entre una ornamentación griega con acabados propios de las culturas mesoamericanas y materiales egipcios. Los científicos estaban anonadados por aquel tremendo hallazgo. De pronto, la emoción comenzó a regarse entre ellos, incitándolos a destapar el tercer sepulcro. Si en los primeros 2 habían encontrado una especie de guerreros guardianes, que podrían encontrar en la siguiente caja, que era aún más grande y cuidada. Los hombres más fuertes procedieron a intentar quitar la enorme losa que cubría el misterioso féretro. Pero aquello era muy pesado. De alguna manera sus constructores se empeñaron en dejar todo muy bien sellado. Pero los hombres no se darían por vencidos tan fácilmente. Rápidamente construyeron un sistema de apalancamiento lo bastantemente fuerte como para poder mover a un lado la tapa. Rápidamente todos se acercaron para ver lo que había en su interior y... dentro de aquella prisión de piedra encontraron lo que jamás podrían haber imaginado. Era un esqueleto, pero no era humano. La osteología de aquel ser era parecida, pero definitivamente no era un humano. Tan solo el esqueleto medía casi 4 metros de largo, pero lo que más sobresalía era el cráneo. Algo parecido al cráneo de una criatura que debió haber tenido cualidades quirópteras, es decir, parecido a un murciélago o a un vampiro. Había dientes en el fondo del cajón, todos ellos eran colmillos afilados, sus dedos parecían garras largas, sus costillas eran tan fuertes que aún mantenían su estructura firme y conservada, sus piernas eran largas y sus pies eran como los de un abominable ser, con 3 enormes dedos al frente y unos largos y anchos espolones traseros como puntas de flechas. Todos creyeron estar viendo al mismísimo diablo ahí recostado. Aquel ser era un demonio, una clase de gigante, una criatura de otro mundo. De pronto todos comenzaron a sentir más y más frío. Para cuando se dieron cuenta ya casi era de noche,
por lo que decidieron cerrar las tumbas y volver al día siguiente con más personal y equipo para comenzar la investigación. Uno a uno, fueron saliendo los hombres de aquel sitio. Colocaron unas cuantas piedras en la entrada y regresaron al pueblo cercano para pasar la noche. Al día siguiente, todos estaban emocionados. El primer equipo entró a la primera recámara y comenzaron a documentar lo que veían. Luego, procedieron a la segunda recámara. Ahí estaban, las 3 lápidas esperando a ser estudiadas. Nadie quiso hacerse esperar. De inmediato fueron por la más grande de ellas, la que contenía el esqueleto de un demonio en su interior. Vaya sorpresa que se llevaron los investigadores cuando volvieron a destapar el féretro y se dieron cuenta de que ahí ya no había ningún esqueleto demoníaco. Solamente restos polvorientos, vasijas con sal, otras vacías, y en el fondo un par de trozos de tela vieja y carcomida. ¿Quién había saqueado durante la noche el esqueleto? ¿Profanadores? ¿Algún empleado? Para nada. Aquello no tenía signos de haber sido ultrajado. Simplemente había desaparecido o pareciera como si el esqueleto demoníaco hubiese cobrado vida y se hubiese ido él solo. Desconcertados, comenzaron a buscar pistas por todas partes, hasta que finalmente uno de ellos logró encontrar algo que hasta ese momento habían pasado por alto. Justo debajo de la tapadera de aquel sarcófago había una inscripción hecha en arameo que decía: aquí se encuentra encerrado Morosiro, el demonio de la llama. Que los guardianes protejan a quien se atreva a liberarlo de su sepulcro, porque él es engendro del mal. Por su furia perecieron los adoctomitas y los arfianos también. Con su poder destruyó la gran ciudad de los mares y fue aprisionado aquí por las armas que el ángel Osmariel nos entregó. Que el Padre proteja a aquellos que en el futuro abran esta prisión, porque este mal no muere, sino que es eterno. Cuando los arqueólogos y el resto del personal inspeccionaron de nuevo las otras 2 tumbas, pudieron encontrar los esqueletos humanos, pero no las armas que los acompañaban. Al final, no quedó nada que documentar realmente. 3 sepulcros casi vacíos. Eso no servía de nada. A los pocos días el salón comenzó a desmoronarse poco a poco debido al cambio de temperatura. No quedó más remedio que dar por terminada la exploración y volver con las manos vacías, pero con la mente llena de preguntas. ¿Quién era este demonio llamado Morosiro? ¿Qué le pasó a su esqueleto demoníaco? ¿Fue robado? ¿O en realidad aquello no era una tumba, sino una prisión que quedó abierta luego de destaparla? El doctor Joseph y algunos de sus compañeros se dedicaron el resto de sus vidas a tratar de encontrar una explicación para aquel descubrimiento. De acuerdo a un diario sudafricano, los arqueólogos no fueron capaces de encontrar nada más. Pero uno de los empleados de la expedición fue supuestamente exorcizado varios años más tarde, lo que deja la incógnita de si realmente se trataba de un ser de otro mundo o un verdadero demonio. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Morosiro, el esqueleto de un demonio. Desde que tengo uso de razón, veo cosas extrañas, sombras, personas que otros no pueden ver. Cuenta mi madre que, de niño, yo regresaba de la escuela asustado porque veía o sentía cosas que me atormentaban.
Uno de estos recuerdos que tengo vivo en mi mente y lo llevaré para siempre fue cuando tenía unos 8 años. Fuimos a visitar a mis abuelos que vivían en la región. Cuando llegamos a casa de ellos, yo pedí permiso para entrar al baño. Entré y justo cuando cerré la puerta, encontré detrás a un hombre vestido totalmente de negro, con una mirada penetrante y una sonrisa macabra. Recuerdo que algunos de sus dientes eran de oro, y eso me pareció tan espeluznante. Salí corriendo inmediatamente y les dije a todos lo que había visto. Mi padre fue a ver si era cierto, pero cuando él entró al baño, aquel hombre misterioso ya no estaba. Otra cosa que me sucedía era que se me aparecía un gato negro. Este se me iba acercando e iba aumentando de tamaño hasta volverse casi de mi estatura. Yo corría llorando a contarle a mis padres, pero, por supuesto, estos no me creían. Decían que eran cosas de niños, que aquello solo era mi imaginación. Enfrente de mi casa vivía una familia cristiana. Resulta que una joven de esta familia empezó a sentirse mal. Yo no sabía qué era en realidad lo que le pasaba, pero las vecinas dijeron que estaba poseída o algo así, y que le realizarían un exorcismo. Llevaron a un pastor con aquella joven. Él mandó a cerrar todas las puertas y sacar a todos los niños. Pero otros niños y yo nos escondimos para poder mirar por entre las rendijas que había en una de las puertas de la cocina. Todos creímos que veríamos a la joven levitar o escucharla hablar en otras lenguas y tonos. Pero en realidad al que le ocurrió algo fue a mí. Justo cuando comenzaron a recitar algunos versos bíblicos, la electricidad comenzó a fallar. El ambiente se volvió pesado y una ráfaga de viento llegó desde el otro extremo de la casa, pasando por la sala donde practicaban el exorcismo hasta llegar a la cocina, empujando la puerta donde estábamos nosotros e impactando contra mí de tal manera que me tiró al suelo y caí sintiéndome realmente cansado. Perdí el conocimiento y lo siguiente que pasó fue que desperté en mi cama con los calcetines mojados, solo con ropa interior y un trapo mojado en la cabeza. Me había dado una fiebre muy fuerte y mi madre me había colocado aquel remedio para intentar bajarla. Pero aquello solo fue el comienzo de mi verdadero tormento. A los meses, empecé a ver más sombras y hombres como aquel que había visto en casa de los abuelos. Yo sentía como si viviera en 2 mundos a la vez. En ocasiones estas entidades podían interactuar conmigo físicamente de tal forma que, cuando yo las tocaba o ellos me tocaban a mí, aquella parte de mi cuerpo que tuviera contacto se sentía fría, casi congelada. Pero un día todo empeoró. Era medianoche. No sé cómo pasó, pero sin darme cuenta caminé hasta la habitación de mi hermano, me puse encima de él y comencé a ahorcarlo. Me desperté justo antes de asfixiarlo por completo. Yo casi no recuerdo aquella noche, pero mi madre y sobre todo mi hermano sí. Mis problemas fueron aumentando. En cualquier parte caía desmayado. Me llevaron a varios médicos y pagaron varios especialistas, pero ninguno de ellos podía decir qué le pasaba a este niño. Yo era una persona completamente sana, pero algo pasaba en mi interior. Una tarde, cuenta mi madre que caí al piso.
Ella pensó que era uno de estos ataques. Pero esta vez comencé a hablar con una extraña voz y en otros idiomas. Los vecinos, al enterarse de lo sucedido, le pidieron a mi madre que me llevara a la iglesia donde ellos asistían. Tal vez allí podrían ayudarme. Cuando entrábamos a la iglesia sentí que unas manos me jalaban hacia afuera. No querían que yo entrara a la iglesia. No recuerdo más. Solo cuando desperté, estaba atado, lleno de golpes y arañazos por todo el cuerpo. Mi madre me dijo que me volví loco y que se necesitaron 5 hombres adultos para controlarme. En ese entonces tenía 13 años. Los pastores de aquella iglesia le dijeron a mi madre que no podían ayudarme, que esto era una situación muy delicada. Mis padres no sabían qué hacer. La situación simplemente los rebasaba y yo comenzaba a sentirme más y más extraño. Comencé a herirme. Fantaseaba con suicidarme. Pensamientos realmente malévolos llegaban a mi mente e intentaba deshacerlos, pero volvían y volvían, cada vez más fuertes. A mi madre le hablaron de un hombre árabe que era espiritista. Él nos podía ayudar. Así es que mi madre no lo dudó ni un solo momento. Cuando llegamos al sitio pudimos ver que era un hombre muy rico. Vivía en una casa grande, con piscina y muchos lujos. Nos invitó a su consultorio. Era una habitación con muchos artilugios extraños, estatuillas de ángeles y una gran estantería donde había libros de todo tipo. El hombre nos recibió con calidez, nos invitó a sentarnos y se puso una túnica morada. Comenzó a hacer una especie de meditación y luego invocó a María Leonza. Entonces, aquel hombre misterioso abrió los ojos y comenzó a hablar como mujer. Yo entré en pánico. Quería huir de aquel lugar, pero como siempre, me desmayé. Cuando desperté, había 3 hombres sosteniéndome y mi madre, sumergida en un mar de lágrimas, totalmente aterrada. Cuando el hombre por fin salió de aquel trance, nos dijo que yo tenía 3 espíritus dentro de mí. 1 bueno y 2 malos. El bueno venía conmigo desde el nacimiento. Por eso siempre podía ver cosas que otras personas no. Los otros 2 los adquirí cuando presencié el exorcismo de aquella joven mujer. Como yo tenía el don de ver cosas, también podía servir de receptor de otras entidades. El hombre le había dicho a mi madre que había que hacer un ritual muy fuerte, porque aquellos espíritus malignos eran antiguos y tenían mucho poder. Mi exorcismo duró unas 4 horas. Aquel hombre me había liberado de los malos espíritus, pero aquel al que él llamaba el bueno seguía ahí. Él decía que este era un don que yo tenía. Le propuso a mi madre que me enviara con él para aprender a usar este don para el bien. Mis padres aceptaron y comencé a asistir con el maestro Abdel, como se llamaba en realidad. Y durante 6 meses ayudé a identificar a personas víctimas de brujería o posesión. Ahora soy un hombre mayor, pero aún sigo viendo, escuchando y sintiendo estas cosas extrañas. Si una persona es malvada, con solo ver sus ojos lo percibo al instante. En ocasiones he salvado a personas que corren peligro y les advierto. He tratado de llevar una vida normal, pero
no es fácil. Últimamente he visto que el otro mundo se está llenando de espíritus malignos. No sé por qué, pero presiento que algo muy malo se avecina. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Don o Maldición. Historias de terror de Telegram. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos. Dale like, déjame un comentario y recuerda estar suscrito con la campanita activada para que no te pierdas ningún video del canal. Gracias y hasta la próxima.